A ver. Listo. ¿Sí? Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que sé que agobia a muchas personas y es el tan llamado estilo artístico. Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas, a que dejes un comentario y como siempre digo, sé que a veces cuesta saber qué comentar y esta vez te voy a pedir que me comentes tu mes favorito y dime por qué te gusta ese mes, ya sea por el clima, porque cumples año, porque hay muchas vacaciones, lo que tú quieras. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Y también antes de comenzar, y después de ese intro, puedo darle oficialmente un nombre a la terapia para artistas. Obviamente le coloqué terapia porque estoy hablando de cosas como sacando conversaciones que muchas veces son difíciles o muchas personas no suelen hablar al respecto. Y sobra decir que no soy un psicólogo profesional, entonces simplemente es un nombre, pero la idea es que con estos videos dialoguemos de alguna forma u otra y podamos llegar a algo en común y también como ayudar a personas que están entrando al mundo de la ilustración y se encuentran con las mismas paredes en las cuales nosotros nos detuvimos por cierto tiempo y obviamente hablándoles desde esa experiencia ayudarlos un poco. Yo sé que en lo que es el estilo agobia a muchos ilustradores, agobia a muchos creativos porque por algo es como una de las búsquedas más grandes que suelen tener las redes sociales, en este caso de YouTube. Sobran muchos videos de cómo desarrollar ese estilo, de cómo hackear ese estilo, cómo llegar a tu propio estilo, pero hay algo que no dicen en la mayoría de los videos y es que, y lo voy a sacar acá, lo voy a sacar a la mesa, y es que genuinamente el estilo no importa. Gente, el estilo no importa. Importa más la técnica. Importa más la utilización de las herramientas. Y yo sé que es descarado yo decirlo porque yo sé que tengo como un estilo establecido en lo que es la ilustración y sé que también tengo un estilo establecido en lo que es la fotografía. Yo lo sé, tengo conciencia de ello y no quiero que esta conversación se sienta como del descaro de porque él ya tiene un estilo, nos está diciendo que no importa. Déjenme concluir la idea. No importa siempre y cuando tengas definido a qué quieres dedicarte. Si tú eres una persona que quiere dedicarse a ser feriante, a ir a ferias, a vender tu mercancía, obviamente ahí tu estilo sí importa e importa mucho porque las personas van a comprar tu concepto visual, que les llame la atención, que les guste lo que tú comunicas. Pero si eres una persona que quiere entrar al mundo profesional, ya sea en una editorial, ya sea en el mundo de la animación, ahí es donde tu estilo genuinamente no importa, porque lo que van a querer de ti es que tu técnica sea la correcta. Entonces, antes de agobiarte y sentirte mal por no tener un estilo, sería bueno como centrarte y pensar a qué te quieres dedicar o a qué quieres llegar con tu ilustración, con tu trabajo ilustrado. Una vez tengas conciencia de ese aspecto que quieres para ti, ve definiendo cómo trabajarlo. Conforme yo comencé a tomar fotos, que lo hice hace 2 o 3 años, yo fui dándome cuenta de que mi estilo fotográfico va girando hacia una dirección. Y conforme me di cuenta de eso, pude establecer algunos tics que yo con el tiempo fui haciendo de manera inconsciente para llegar a la forma en la que ilustro actualmente. Y te los voy a contar por si acaso te encuentras atorado o atorada en cierta parte de tu rutina ilustrativa y te sientes como que llevo años ilustrando y siento que no tengo un estilo, y quizás lo que te voy a decir puede ayudarte mucho a salir de ese momento. Y si eres una persona que está comenzando, quizás lo que te voy a decir puede ayudarte para tener las herramientas para ir construyéndolo conforme vayas trabajando en tu técnica y en tu forma de contar narrativas a través de la ilustración. Son pasos muy sencillos, ¿ok? No te preocupes que aquí no vas a hackear la mente de ninguna forma. Son como procesos muy visuales, son procesos a los cuales tú te puedes dar cuenta al instante siempre y cuando te sientes analizar tu trabajo. Y es eso, analizar tu trabajo. Y también tener en consideración cómo te has sentido conforme estás desarrollando ese trabajo. Sé que se le tiene mucho miedo a lo que es la zona de confort porque también la satanizan un montón y como, estoy en mi zona de confort, necesito salir de allí. Pero lo que es una zona de confort no necesariamente es malo, por algo se llama confort. Es esa zona donde tú defines materiales, objetos, herramientas que te hacen sentir bien. Y conforme eso
te hagan sentir bien, es algo que va definiendo tu persona. El estilo gráfico se va desarrollando de esa forma, tú dándote cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y cómo te gusta hacerlo. Muchas veces no nos damos cuenta de que hay patrones que vamos repitiendo y simplemente vamos integrando a nuestra rutina ilustrativa ciertas herramientas, ciertos colores, ciertos pinceles que se van volviendo nuestros favoritos. Y de esa forma, si tú logras tener conciencia de esas herramientas que se van repitiendo, que te gustan mucho, que te hacen sentir bien aplicarlas, cuando tengas esa lista de todos esos pasos, de todas esas cosas y las juntas en un solo trabajo, te vas dando cuenta que tu estilo técnico va virando hacia una dirección. Un ejemplo muy sencillo. Yo utilizo el mismo pincel desde que los descubrí, porque lo que es a mí me gusta que tenga cierta textura, pero no tanta, que sea como ligeramente texturado. También me gusta que no tenga estabilización, porque me gusta que a veces mi pulsos hace que la línea se vea un poco torcidita. Entonces, desde que yo descubrí ese pincel, rara vez lo cambio, porque es mi pincel favorito. Me lo llevé de Photoshop a Procreate y allí lo utilizo desde que tengo mi iPad. Y si llego a cambiar de dispositivo, me voy a llevar mi pincel a ese dispositivo. Luego me di cuenta de que me gusta hacer el liner en color café. Es como un café medio rojizo. Y desde que descubrí que me gusta mucho cómo ese color cálido afecta mi línea, rara vez lo cambio. Esos pasos, los cuales me di cuenta desde la comodidad, los he ido sumando e integrando a lo que es mi forma de trabajar. Y eso poco a poco le ha dado forma a lo que es mi estilo. En cuanto al estilo narrativo, que es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, obviamente depende mucho de ti. Depende mucho de cómo te sientes en ese momento de tu vida. Depende mucho de qué es lo que quieres comunicar en ese momento y qué es lo que te gusta en ese momento. Si eres una persona muy fanática de algún anime, de alguna serie, obviamente ese momento de tu vida va a girar en torno a personajes. Entonces puede ser que tu arte narrativo esté girando en torno a esa serie que tanto te gusta, o algún momento, ya sea que estás triste o estás muy feliz o tienes una racha de buena fortuna y tu arte va a girar en torno a eso. Entonces lo que es la narrativa no es algo como con lo cual hay que ligarse todo el tiempo, porque obviamente va evolucionando conforme nosotros evolucionemos. En mi caso, yo últimamente en los últimos años he hecho como mucho las paces con la soledad, con vivir solo, estar en un país solo. Y es algo que me doy cuenta de que es plasmado en mis ilustraciones. Muchas veces las personas en ferias me hacen saber que la soledad de mis ilustraciones es como algo triste, pero yo cuando las ilustro sí comunico la soledad, pero como desde una tranquilidad, porque mis personajes, a pesar de que están solos, están tranquilos, están serenos, están como en su momento. Entonces eso es como algo emocional que yo estoy integrando a mis ilustraciones porque me está pasando. Entonces, en cuanto a lo narrativo, no es algo como a lo cual yo pueda decirte qué hacer o definir, porque va a depender mucho del momento de tu vida en el que estés. Pero en lo que sí puedo ayudarte, en lo que sí puedes hackear, en lo que es lo técnico, la utilización de los materiales. Espero de verdad que con esta conversación te sacarás un peso enorme de encima del hecho de tratar de definir a la fuerza un estilo, de centrarte en algo tanto que obviamente te bloquea, te agobia, te hace sentir mal, y simplemente destinar esa energía, destinar ese tiempo a algo que sí puedas tener de una forma más tangible. Es dándote cuenta de esos procesos que puedes ir llevando poco a poco a una dirección. Te voy a estar leyendo en los comentarios si tienes algún proceso en cuanto a tu estilo gráfico, si hay algo que te preocupa como artista, que sientes que es algo de lo que no se habla mucho en redes sociales, también me lo puedes dejar en un comentario, porque obviamente puede servir para una próxima terapia de artistas. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a seguirme a mis redes sociales. También tengo mi cuenta de fotografía. Sígueme por allá si es algo que te llame la atención. Nos vemos en un próximo video. De verdad espero estar ayudando con estas conversaciones. Chao.